Con su autorización, entonces, estamos empezando nuestro diplomado. Buenas noches y bienvenidos, amigos, al diplomado especializado en prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, aplicación de enfoque en la ley número 30364, Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección del decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica, la doctora Minerva Córdoba Sena. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de la doctora Rosa Luz Retamoso Equia, quien abordará el tema importancia de la prueba parcial en los casos de violencia de género. La doctora Retamoso es una experta reconocida en el campo y estamos seguros de que su ponencia será de gran relevancia e interés para todos nosotros. La doctora Retamoso es fiscal provincial titular del equipo especial de fiscales para casos con víctimas de protestas sociales. Laboró también como fiscal provincial titular de la primera Fiscalía Corporativa de Cañete y es magíster en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como también egresada del doctorado de esa casa de estudios. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para poder participar en este presente diplomado y la dejamos a cargo de su ponencia. Muchas gracias por su presentación. A todos ustedes, bienvenidos, ¿no? a este conversatorio. Espero su participación en el caso de que quede alguna duda. Más bien, nuevamente reiterar las disculpas, ¿no? Del tema, bueno, el tráfico también, que vengo de Lima, de Avenida Bancay. Pero bueno, en fin, para no dar mucho revuelto al tema, vamos a comenzar con el tema que nos aborda para el día de hoy. Más bien, no sé, doctor, si me podría, yo bajo así se ve mejor porque no lo puedo ver cómo se está viendo. Así se ve la pantalla completa, o o estoy mal, se está viendo diferente. El doctor que Doctora, se de está viendo coordinación. doble pantalla. Se ve su pantalla compartida y también la diapositiva. Ya, pero así está bien, ¿no? No sé si está bien así o tendría que hacerlo de otra manera. Yo creo que podemos seguir avanzando, doctora. Lo ideal es que Ya, podamos ver la presentación y obviamente muy también bien. escuchar su ponencia. Gracias. Bueno, lo que sí he tratado de hacer el día de hoy, dado pues la temática que se me ha encargado, esto es eh, importancia de la prueba pericial en los casos de violencia de género, es abordar esta temática en dos partes, dos grandes aspectos, ¿no? La primera, que es un grupo de diapositivas que se ha preparado de manera bastante genérica, que entiendo yo ya ustedes conocen esta temática, y han dado que este diplomado internacional ha abordado dichos casos. Sin embargo, he tratado de resaltar algunas cuestiones que a mi criterio han parecido importantes, como por ejemplo esta parte del tema de la violencia de manera general, para luego llegar a la segunda parte ya en sí, a las pericias, ¿no? Y la importancia de las mismas en cuanto a esta temática que se plantea como violencia de género. Bueno, la violencia viene del latín violencia, fuerza, poder, ¿no? Que es el uso intencional. Vamos a marcarnos en un concepto de la Organización Mundial de la Salud, dado que este ente mundial pues, se ha encargado de realizar muchas conceptualizaciones a la luz pues, de los nuevos conceptos, ¿no? Los conceptos, las teorías que se están manejando hoy en día y que se puede, pues, de alguna manera tener en cuenta a efectos de poder contar con un respaldo de conceptualización internacional, para que de esa manera nosotros podemos recurrir pues a este órgano. Y nos hablan pues de que existe daño, o nos habla de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones. No está muy lejos con lo que se habla de una violencia intrafamiliar, ¿no? Que es el tema, que el eje central que nosotros estamos abordando, dado que cuando hablamos de una violencia podemos imaginarnos pues que es de todas las dimensiones. Sin embargo, dentro del marco pues de lo que se está veniendo estudiando, podríamos enfrascar estas conductas dentro de lo que podría ser un ámbito intrafamiliar, extrafamiliar, laboral, ¿no? Donde se ve implicado tanto la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, la violencia intrafamiliar comprende entonces en ese sentido actos violentos, ¿no? Que se producen en el hogar y perpetran miembros de la familia contra otros.
Ahora, como ya lo había explicado, no solamente vamos a entender que es un tipo de violencia, ya entiendo que conocemos a esas alturas los tipos de violencia que se han venido desarrollando al nivel doctrinario, también como a nivel jurisprudencial, el tema de la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, ¿no? Y yo estoy pasando de una manera muy breve, ¿no? Porque esto viene pues como un tema, les había mencionado, genérico, ¿no? Que ya entiendo yo, ustedes lo conocen, pero no está de más tocarlo de una manera tangencial, como es el caso de la violencia contra la mujer en relación de la pareja. Aquí les había puesto pues un tema casi histórico, ¿no? En la prehistoria, antigua Roma, ¿no? Cómo es que el patrón de la mujer pues viene siendo una figura débil, ¿no? Donde se puede apreciar pues que existía el machismo, ¿no? El machismo que ha preponderado a través de toda la historia. Y ya en la edad moderna, ¿no? Podríamos ver que también el varón no podía cometer agresiones hacia su pareja con una vara inferior de su grosor al dedo pulgar para ejecutar sus ataques, ¿no? Y en el siglo XIX también nos hablan, pues, hay muchos pensadores y todos son hombres, ¿no? Todos son hombres y nos hablaban de una incompatibilidad de la actividad intelectual y la procreación, dándose pues a entender de que existían estereotipos, ¿no? Muy marcados, que la mujer era para, el ser que era para procrear, mientras que el hombre era pues la actividad intelectual y todo lo que concierne pues a la inteligencia, ¿no? A las razones pues humanas, y la mujer pues era el tema de la creación. Eh, no está muy lejos que Nietzsche indicó pues de manera categórica y literal que se debe considerar a la mujer como propiedad, un bien que es necesario poner bajo llave, es un ser hecho para la domesticidad, domesticidad, y que no tiene a su perfección más que esa situación subalterna. Vemos que esto es a lo largo de todo el decurso de lo que es la historia, ha venido pues estos pensamientos que no son tampoco de nuestro desconocimiento, más bien es algo que ya hemos venido estudiándolo, ¿no? Y que surge en el siglo XXI, pues movimientos sociales, donde también se van al extremo, ¿no? Donde también nacen las feministas, que defienden los derechos de la mujer y la igualdad. Dentro de todo este margen, pues, se encuentra la legislación tanto nacional como internacional, supranacional, eh, la cual nos marca, nos pone hitos a efectos de poder nosotros tener los parámetros tolerantes, ¿no? Los parámetros donde nos vamos a desempeñar y desarrollar todas las actividades que guardan relación con la protección, la erradicación, la prevención de los derechos que conciernen pues tanto a la mujer como a los integrantes del grupo familiar, que guarda relación con la ley 30364, ¿no? La ley y su reglamento. Ahora, esto es también un test de tolerancia de violencia de la mujer que se hizo el 2019, ¿no? Donde se puede evidenciar que de alguna forma, que si bien es cierto, si ustedes pueden ver, también lo voy a hacer de manera muy breve, ¿no? Los colores verdes figuran una aceptación, ¿no? Que la violencia es inaceptable y debe ser castigada por la ley. Sin embargo, esto que están marcados en círculos rojos es también una cifra alarmante que nosotros podemos verificar y podemos darnos cuenta de que todavía quedan rezagos eh, de posiciones machistas, ¿no? Sobre hombres y mujeres, aún teniendo a las mujeres que reconocen esos estereotipos, ¿no? De los roles que están muy marcados tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando se le pregunta, pues, ¿no? Que la mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por la pareja, todavía queda un 33% que está de acuerdo con ello, ¿no? Mujer que viste provocativamente busca que acosen sexualmente, también existe un 31%, lo cual también nos da mucho que pensar que hoy por hoy todavía quedan esos rezagos como lo había mencionado, ¿no? Obviamente se tendría pues que erradicar de manera pues paulatina. Sin embargo, es importante que esos porcentajes que aparentemente son menores puedan erradicarse porque son pues bases o cimientos de una futura violencia, ¿no? O posible violencia. Bien, para seguir con esta temática, igual otra vez la Organización Mundial de la Salud nos habla y nos menciona qué es la violencia de la pareja, y nos dicen y nos traduce que en todos los países, en todas las culturas y en todos los niveles sociales, sin excepción, se da y se produce esta violencia contra la pareja, dice.
aunque algunas poblaciones, ¿no?, corren mayor riesgo. Esos son algunos sectores, ¿no? Algunos sectores. Lo que nosotros podemos entender y podemos colegir que no es algo marcado las diferencias sociales o los estratos sociales para poder nosotros identificar en qué situación o en qué población existe una mayor incidencia, ¿no? Con lo que se quiere indicar que existe pues todo un boom de esta violencia de género, sin ver pues el tema de social, de estrato social, y más bien lo que se ve aquí es un tema mental. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha incidido bastante en ese tema, ¿no? De poder ver qué situaciones, qué factores conllevan a que esto pueda incrementarse, que ciertamente, si bien es cierto, ¿no? El poder legislativo o el ejecutivo dictan medidas cada vez más drásticas, estas no son directamente proporcionales con los hechos o con las cifras, ¿no? Y es por ello que no necesariamente a mayor pena, menor índice de criminalidad. Y eso también lo podemos observar en otros aspectos, en otros delitos, ¿no? Como habíamos mencionado en la clase pasada con mi persona, que también tuve una ponencia respecto a otro tema, se había indicado pues que en el tema de criminalidad organizada, ¿no? En seguridad ciudadana, vemos que las penas están muy endurecidas. Sin embargo, no existe una relación proporcional a lo que vendría o tendría o se esperaría, ¿no? Que se suban las penas a cadena perpetua, por ejemplo, ¿no? Y que baje este índice de criminalidad. No ocurre ello. Al contrario, se mantiene o sube. Entonces, ¿qué está pasando? Tendríamos que ver pues una base, un cimiento o de dónde viene, el porqué, el origen y una explicación a manera de un modelo socioecológico puede verificarse en esto, ¿no? En cómo viene todo esto como un helicoide, ¿no? Dice una persona a nivel individual, un microsistema, un exosistema, que es un nivel social, la sociedad, ¿no? Y el macrosistema. Entonces vemos que a nivel individual es la persona humana quien es la afectada y también quien es agresor. Pero cuando ya entra estos límites, nos entra pues a un microsistema, ¿no? Hablamos de unas relaciones interpersonales pequeñas, obviamente, ¿no? Sale esto a un exosistema. Y ello, pues, lo que va a ocurrir es que eh, se pueda comprender o se pueda entender, pues, que en cada grupo mayor o en cada situación particular se puede existir consecuencias psicológicas, ¿no? En cuanto a lo que vienen a ser las agresiones físicas o psicológicas. Ahora, cuando hablamos de una consecuencia psicológica, hablamos de una violencia crónica. A veces decimos, pero solamente esos temas de crónico, ¿no? Se relacionan con algún malestar físico. Sin embargo, también hablamos de una violencia crónica psicológica, que conduce a respuestas como ansiedad severa, sensación de pérdida de control, culpabilidad, vergüenza, baja autoestima, entre otros. La depresión es un diagnóstico frecuente y conforme avanzan los incidentes de violentos, decrece limitando las posibilidades de la víctima. ¿A qué nos referimos con esto? Igual la Organización Mundial de la Salud también interviene y también define y da pautas sobre esto, ¿no? Hoy en día la violencia psicológica es tan igual o más fuerte inclusive que la física, porque deja huellas, ¿no? Más adelante vamos a ver las pericias psicológicas, también todo lo que concierne a ello, y nos vamos a dar cuenta pues que esta situación de psicológica que antes no era pues atendida o atendibles, hoy en día están siendo también materia o pasibles de un control y también un seguimiento, ¿no? Porque ello puede acarrear no solamente meses, sino años, ¿no? Y es más, toda la vida puede causar efectos que van a ser inclusive más, van a causar más daño que una violencia física. No en todos los casos, pero en muchos casos estamos hablando. Bien, entonces, aquí lo que señalan algunos especialistas respecto a largo plazo, respecto a la violencia sufrida por las personas, ¿no? En este caso en relación a la violencia de género, es que muestran síntomas de baja autoestima, depresión, reacciones a estrés intensas, sensación de desamparo, impotencia, y entre otros, elevados índices de control interno. Otros autores indican pues que comparan las reacciones con la de los prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque se ven pues de alguna manera impotentes ante alguna agresión
que éstas van a ser dependientes, ¿no? Los prisioneros de guerra no podrían escaparse porque están en riesgo su vida. En muchos casos, en estos casos también existe esa dependencia, ¿no? A veces por los hijos, a veces por el tema económico, que conlleva muchas veces a estos daños, no solamente psicológicos, sino también psíquicos, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo ello, pues, causa un aislamiento a la víctima con respecto a las actividades que hace fuera del hogar. El trastorno de estrés postraumático también, esto es a manera de introducción de lo que se va a señalar en un momento con relación también a la cámara Gesell, ¿no? En relación a las pericias practicadas hoy en día. Es una respuesta tardía, dice, o diferida de algún acontecimiento estresante de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica. En este caso, como se había indicado también, es importante señalar que no necesariamente un hecho va a surgir efectos, ¿no? O va a traer consecuencias inmediatas. Es por ello que algunos autores recomiendan que en caso de estrés postraumático se puede reevaluar a la víctima en 6 meses o que se haga el seguimiento cada 6 meses a efectos de ver si existe o que si recién está brotando, ¿no? Alguna dificultades en el trastorno o cambios, sea niño, sea mujer, sea integrante del grupo familiar, que ha podido ser de algún modo lastimado, que haya sido víctima de estas violencias, ¿verdad? Ahora, hablamos pues de una violencia en todos los campos, tanto en niños, niñas, adolescentes, adultos, ¿no? Y miembros integrantes del grupo familiar, cuyos verbos rectores, pues que van a motivar o van a dirigir todas estas violencias, son en forma de desprecio, de terror, de aislar, de negligencia en el aspecto de la salud, ¿no? Porque en algunos casos, la violencia no solo se muestra de una forma así, lo más común, ¿no? Psicológica o física. En algunos casos son humillaciones, privaciones, como podemos apreciarlos, ¿no? No se le da el correspondiente tratamiento de salud, si alguna persona quizás, el miembro de la familia, ¿no? Necesita de algún apoyo, de repente de medicamentos o sufre alguna enfermedad y se le priva, entonces también podríamos ver que eh, podría lindar, ¿no? Con otros delitos, inclusive con exposición de persona dependiente, podríamos ver que podría ser una omisión impropia de algún delito, hasta una lesión, etcétera, etcétera. Pero guardan relación con aspectos que van a desencadenar pues lo que estamos haciendo en materia de estudio, ¿no? Lo que estamos viendo, que es eh, la violencia de género, ¿no? De manera general. Igual, de esta manera también podemos ver que existen acontecimientos traumáticos, impactos emocionales y cuadros clínicos que suelen presentarse. Hay que ver que existe una diferencia entre uno y otro en la gradación, ¿no? Cuando hablamos de un aspecto o un acontecimiento traumático, ya nos hace pensar en algo mayor, ¿verdad? En algo mayor, en algo que me va a causar no solo un daño momentáneo, un daño de repente un cierto lapso, ¿no? De meses, años, sino muchos años, de repente de etapas, ¿no? Me marcó una etapa, me marcó un daño en la niñez, en la adolescencia, ¿no? Y esto lo puedo ver hasta la adultez, hasta una tercera edad. Entonces, esos son acontecimientos traumáticos, a diferencia de impactos emocionales, ¿no? Que caracterizan también el suceso de una manera un poco menor que un acontecimiento traumático, sin embargo, también es de relevancia. Tiene recuperación y también tiene unas secuelas. Y también los cuadros clínicos se pueden presentarse como trastornos, ¿no? Puede ser un estrés postraumático, insomnios, ¿no? Dependencias, que van a generar que la persona o la víctima pueda llevar una conducta, en algunos casos también hasta dependiente de algunos medicamentos, ¿no? Como suele pues, suceder en las víctimas también de agresión o violencia psicológica o física que también se medican, ¿no? Y que no concilian el sueño y son tratados también a nivel psiquiátrico también. El daño psicológico, como ya se ha mencionado, podemos verlo, que es un aspecto, un suceso negativo traumático, ¿no? Que desporta la capacidad del afrontamiento de adaptación y de una persona a la situación, que incluye tanto las lesiones psíquicas agudas con remisión por paso del tiempo y también secuelas emocionales persistentes o crónicas.
Ahora, este daño psicológico nosotros traducimos en las conductas que se pueden tipificar y están previstas y sancionadas en el Código Penal, como por ejemplo el artículo 122b, 122, donde hablamos de un daño psicológico, ¿no? También podemos conocerlo como lesiones psicológicas, distinto a un daño psíquico, que podría ser mayor, que puede ser mayor equiparable a una lesión grave, ¿no? Ahora, estas también, como se ha mencionado, no son de poder tenerlas en cuenta y me evalúan hoy y hoy mismo me van a dar mi diagnóstico, mi respuesta, mi resultado, ¿no? Que yo tengo un daño grave, sino estas van a ser reevaluables cada cierto tiempo, a efectos de poder persistir en el tiempo, ¿no? Para que se pueda corroborar si existió o no un daño. Muchas veces hemos visto que menores de edad, por su misma edad, ¿no? Niños, por ejemplo, ¿no? Sufren pues inclusive de abuso sexual y no son conscientes de la magnitud, por ejemplo, tocamientos, ¿no? En el caso de tocamientos, no son conscientes de la magnitud del daño que estos estarían, pues, de repente, o han sufrido. Pero poco a poco, cuando empiezan a darse cuenta, y muchas veces lo hemos visto en casos reales, que, por ejemplo, están viendo, ¿no? El típico caso, ¿no? La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Están viendo un episodio, relacionan o pueden recién tomar conciencia, ¿no? De lo que ellos han sufrido o de que estos niños han vivido y pueden relacionar, pues, un sufrimiento o un hecho real que estos han palpado. Y recién después de mucho tiempo, en algunos casos, puede presentarse esas reacciones, tanto sean ansiosas o sean pues de rebeldía, ¿no? Que van a conllevar a que este suceso que ha estado guardado por mucho tiempo reflote, ¿no? Y salga a la luz no necesariamente de una manera inmediata, sino ya habiendo causado ese daño que quizás se va a haber visto en una situación posterior. Y allí vienen algunos problemas debido a que existe pues cierta eh, eh, necesidad, ¿no? En algunos casos de que la fiscalía puede investigar hechos recientes, pero eso es para la comodidad del fiscal. Sin embargo, como los estuve planteando, lo acabo de plantear, no necesariamente todos los casos son así. Pasa el hecho, yo denuncio, ¿no? Que pasa el hecho, yo denuncio y fiscalía investiga. Muchas veces tratándose de menores de edad que por vergüenza, que por desconocimiento, que por falta de apoyo, no son pues atendidos en un momento oportuno. Estos van a guardar esa información y lo van a sacar a la luz después de cierto tiempo, ¿no? No podemos decir un mes, 2 meses, un año, 10 años, que está en contra de ello, la prescripción, la veracidad, ¿no? Quizás si de repente se le puede tomar una cámara GESE si sigue siendo menor de edad o mayor de edad, si es que se ve conveniente, no va a ser la misma inmediatez con la cual esta persona, ¿no? En general, líneas generales, va a dar su relato. Y es por ello también que existe el criterio, ¿no? El criterio del fiscal, a efectos de poder ver si esta situación, agenciándose obviamente, ¿no? De personal capacitado, que son los médicos legistas, los peritos psicológicos, los psicólogos, ¿no? Que son psicólogos forenses, que es quienes van a dar los lineamientos para poder advertir si efectivamente el hecho habría pues pasado, habría realizado, no se habría realizado en esta persona y no mezclar con otros hechos que es lo que se estila, ¿no? A poder o poder de la defensa muchas veces plantea cuando ya pasó mucho tiempo que este hecho no necesariamente, el primigenio, ¿no? El que estamos hablando, no necesariamente ha causado esa afectación en la víctima, sino pudo haber sido otros hechos debido al exceso de tiempo o a la cantidad de años que habrían pasado. Entonces, es bastante debatible y es bastante difícil, ¿no? Esos temas que acabo de mencionar, sin embargo, son del día a día, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Realizar las investigaciones y justamente estas pericias son las que nos van a dar luz verde, ¿no? Para poder plantear una teoría del caso y para poder ver si tenemos un planteamiento de caso correcto para poder pues ser llevado en un momento a un juicio, ¿no? Un posible juicio. Es por ello que es muy importante la labor de investigación preliminar y preparatoria que se realiza de una manera exigente, una manera
amplia, ¿no? Para poder tener éxitos en futuras etapas, ¿no? De un proceso penal hablando. Bueno, todo ello que se ha mencionado, ¿no? Tanto lo que conlleva a sostener que existe en una persona un posible daño psíquico, una lesión psicológica, ¿no? Un daño, un daño de esa naturaleza que está previsto también en los artículos del 121 en adelante del Código Penal, no son de manera subjetiva analizados por el personal forense, sino que estos obedecen a guías. Y estas guías son reconocidas muchas veces por el Ministerio Público mismo. Por ejemplo, la guía de evaluación psicológica forense en caso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. La guía de procedimientos de entrevista única en el marco de la ley 3364 y la guía de valoración de daño psíquico en personas adultas víctimas de violencia intencional. ¿Qué podemos ver? Que existe un conjunto de guías, protocolos, por decir así, que van a seguir, que proponen parámetros en base obviamente a literatura internacional, nacional, en base a nuestra legislación actual, como ustedes pueden ver en esta guía en la que está aquí, de procedimientos de entrevista única, también nos hablan de la ley 3364, lo cual hace que nosotros podamos conllevar o podemos colegir de que estas guías, ¿no? Antes mencionadas, obedecen pues a alineamientos y patrones de índole de legislación nacional, debido a que tocan y proponen pues que estas leyes sean bajo la luz o dentro del marco de leyes que son nuestras, ¿no? Repito, inspiradas, ¿no? En literatura internacional, obviamente, ¿no? Porque tiene que tener un estándar como manuales, ¿no? Que se encuentran pues actuales y han sido adecuados a nuestra legislación para que cuando el médico legista o el perito o el psicólogo forense pueda practicar ciertas pericias, tengan de base estas guías. Es importante mencionar estas guías, ¿por qué? Porque dentro de todo, cuando, por ejemplo, ustedes saben como abogados que son, cuando el perito pueda rendir o pueda emitir, ¿no? Su pronunciamiento, sea pues a nivel fiscal, o sea, a través de un certificado médico legal, a través de una pericia psicológica, pericia psiquiátrica. Este documento tiene un nivel de valor, una valoración intrínseca, ¿no? Ustedes lo saben. Luego ya más adelante en un proceso penal, en un futuro proceso penal, eh, este documento, ¿no? Como tal, va a ser representado por su órgano de prueba, que es, en su caso, pues sea médico o sea un psicólogo, ¿no? En algunos casos sea de violencia sexual, violencia intrafamiliar, concierne pues a lo que viene a ser la ley 3364, y va a ser citado en un futuro juicio. Entonces, a esta persona, a este profesional, se le va a preguntar, porque es lo que se estila, así no le pregunte él mismo, tiene que decirlo, el juez le puede preguntar, o el fiscal, o la defensa, ¿no? ¿Qué métodos ha aplicado? Porque estamos hablando de prueba científica. Dentro del margen, pues, que nosotros podemos hablar, estas guías justamente nos dan patrones para poder tener un estándar de nivel científico. Y ahora, ¿por qué ciencia? ¿Por qué científico? Porque van a seguir pasos. Ustedes saben que para un marco o para una prueba científica tiene que usar un método científico, ¿no? Y todo método tiene pasos. Y estos pasos también tienen técnicas. ¿Qué técnicas utilizó para llegar a estas conclusiones? ¿Qué protocolos utilizó? Y todo ello tiene que ser objetivamente efectos de poder emitir un pronunciamiento. Sin embargo, vemos que en la práctica no necesariamente podría pues enfocarse todo en base a cuestiones objetivas, ¿no? Y de allí vemos que existe la pericia de parte, ¿no? Entonces la pericia de parte justamente eh, está creada o tiene esa facultad para poder, dentro del margen legal, dentro de los días que se da, dentro del código de lo que la ley franquea, ¿no? En cuanto a plazo, para interponer un perito de parte, justamente es para observar y para poder contradecir o para poder hacer observaciones, ¿no? A la pericia oficial. Bien, sin embargo, hay que tener en cuenta estas guías de valoración de daño psicológico en personas adultas, ¿no? Víctimas de violencia intencional, y de esa manera ver que, bueno, estos son las guías que están vigentes y también hablan pues de los daños psíquicos,
psíquico leve, nivel leve, moderado, grave, muy grave, ¿no? Y todo ello dentro del marco de estas guías que van a, de algún modo, a hacer o generarse como patrones para que los profesionales de la salud forense puedan tenerlo como de algún modo, como una orientación, un lineamiento para de esa manera, pues, pronunciarse de una manera objetiva. Bien, a ver, vamos a llegar aquí hasta esta parte donde se está indicando que eh, hay afectación emocional, existe una pericia psicológica y la manera de cómo llevarse a cabo estas pericias psicológicas. ¿Ya? Aquí ya estamos entrando directamente al tema en sí, ¿no? Del informe pericial. Sin embargo, quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor, para poder absolverlas, de ser posible, para entrar a la segunda parte. Profesora, buenas tardes. Sí, Esas buenas guías que tardes. usted acaba de buenas tardes, con todos también. Esas guías que usted acaba de mencionar, ¿usted cree que sea factible de que nos pueda facilitar a nosotros como estudiantes o son propias solamente, si bien son efectuadas a nivel internacional, pero el Perú las utiliza también, ¿no? Porque, claro, son viables, de repente son interesantes, se aplican también en nuestra sociedad. ¿Es posible que se nos pueda facilitar o no? Claro que sí, sí, estas guías, incluso bueno, cuando ustedes lo ponen en el internet, no salen así de manera fácil, ¿no? Inclusive hay una actualización ya de hace 2 años. Sin embargo, la captura que le he puesto por un tema didáctico es una antigua, pero se reiteran, ¿no? O sea, se renuevan algunas cosas puntuales. Bueno, si ustedes gustan, yo les puedo dejar las actuales, que están, eh, lo manejan más los psicólogos, ¿no? Los jefes de medicina legal. Se los puedo pasar las actualizadas, lo dejo con el coordinador para que ustedes lean. Es muy importante porque justamente les comento así en breve, ¿no? Porque también esta sesión también es para poder no solamente ver teorías, sino prácticas, ¿no? O casos reales. Tuve yo un caso, yo ahorita bueno, pertenezco al equipo especial de víctimas para protestas, ¿no? Bueno, se ven pues casos de homicidio, homicidio calificado, tortura, ¿no? Delitos de lesa humanidad. Entonces yo tuve un caso especial, ahora que trae esa colación, esa curiosidad, ¿no? Por las guías. Justamente, ¿por qué? Porque como nuestros casos pues son básicamente realizados por personal policial, ¿no? Ustedes ya se imaginarán, son el marco dentro de las protestas que cuando hubo el cambio de gobierno, ¿no? De Castillo a la presidenta Dina Boluarte, hubo personas que protestaron, ¿no? Y de manera zonificada, ¿no? Sea Purímac, Cusco, Puno, no sé si tienen conocimiento, ¿no? Hubo fallecidos, lesionados y obviamente pues todos eran respecto al personal policial. Allí no es con civil, porque si no, lo vería las fiscalías comunes, porque es un equipo especial, porque justamente lo que investigamos es esas muertes, ¿no? Muertes, lesiones de policías, ¿no? No solamente policías, sino también del ejército y fuerzas armadas que pudo haber, ¿no? En contra de estas personas civiles. Ahora, esa es la manera general que presento el caso, ¿no? Lo que voy a explicar. Lo que a mí me llamó mucho la atención porque vi un documento de medicina legal, ¿no? Un documento de medicina legal donde el médico se había pronunciado en una lesión y había puesto lesión dentro de las... Ustedes han visto alguna vez un certificado médico, no tiene unos detalles y abajo la conclusión. En la conclusión generalmente ponen los días de incapacidad médico-legal, ¿no? Por días de atención facultativa, que estos reflejan el quantum, ¿no? Puede ser 2 por 7, 2 por 10, 2 o 5 por 30, 60, ¿no? Lo que nos conlleva pues a tener un quantum y ese quantum ya nos hace reflexionar sobre qué tipo de lesión es, ¿no? Sin contar pues si es que existiera una gravedad o algo que le dé gravedad, lo que dice el 441, ¿no? Y podríamos ya, así sea pues de un menor rango, entendiendo que no es, estamos hablando, para que me entiendan y disculpen de repente si me estoy explayando, pero
Más o menos mi ejemplo va va para que ustedes puedan ver el nivel de subjetividad, ¿no? Que existe hoy en día, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a no un caso específicamente de violencia contra la mujer del grupo familiar, sino es un caso común. Pero ¿dónde va el detalle a donde quiero llegar? Es que la descripción de la elección decía, eh, objeto contundente con superficie porosa. Entonces yo me quedé pensando, entonces cuando entrevisté, porque me llamó mucho la atención, porque generalmente se estila decir objeto contundente, objeto con filo, con punta, ¿no? Y de manera general. Pero el médico, Fernanda Wailas, indicó pues que era con superficie porosa. Bueno, hasta allí me pareció algo que yo quise pues llamar al médico para que me aclare, ¿no? Estamos a nivel preliminar para que me diga a qué se refiere con una superficie porosa. Entonces el médico de una manera bastante subjetiva, pues, ¿no? Me indicó, es porosa como una suela de un zapato. Entonces me llamó demasiado la atención porque ya prácticamente era muy sugerente, ¿no? Y eso no debería ser así. Y justamente yo cité a la guía de lesiones, ¿no? Donde no nos hablan necesariamente de una superficie porosa, ¿no? Que puede ser una suela de zapato. Y así como los psicólogos, ¿no? Tienen que cuidarse en cámara GS de no hacer preguntas que vengan con su respuesta, ¿no? O que sugerirle de repente al menor. Entonces, así igual tiene que ser el médico. Entonces, allí es donde yo observé pues que había cierto nivel de subjetividad, lo cual debería mejorarse, ¿no? Mejorarse con capacitaciones, ¿no? Con el cumplimiento estricto de estas guías que van a servirle bastante a ustedes como abogados también, porque ustedes pueden contradecir a la parte, ¿no? Contradecir sea pues a su defendido, ¿no? Desde la posición fiscal, en el caso que yo pude utilizar estas guías, ¿no? Y decirle al médico que por favor se ciñan, ¿no? A los lineamientos que ya están establecidos, o quizás partes suyas ustedes pues controlan los excesos, ¿no? Por parte de Fiscalía. Entonces es muy importante y se los voy a dejar al coordinador. Más bien, discúlpeme que me he explayado mucho, pero quería ejemplificar esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesora, justamente el tema de las guías era importante porque en alguna otra ocasión también mencioné que yo he trabajado en la fiscalía como abogada no para la fiscalía que usted está trabajando, sino para una fiscalía provincial de familia. Y también ¿Ya? justamente de manera muy genérica, los médicos legistas mencionan justo lo que usted estaba mencionando, valga la redundancia, que ellos, como médicos, utilizan siempre palabras técnicas que a veces los abogados no entendemos, ¿no? Como Ujú. solamente lo emiten con un documento, cuando uno no tiene la experticia o la experiencia ya que te dan los años, es que a veces uno tiene que preguntar y a veces también, como usted dice, los médicos legistas, de manera muy, ¿cómo le puedo decir? Muy general te lo mencionan, por eso es importante lo de las guías y quería saber si eso también se aplica, porque en los casos en las fiscalías de familia también se ven casos de menores que son violentados, presuntamente violentados hasta que no se pruebe lo contrario, obviamente. Y también los médicos legistas, incluso también chicas de 17, también se ven casos de mujeres también violentadas hasta cierto punto, porque de ahí los pasan, los que son propiamente de violencia, los pasan a los juzgados, perdón, a las fiscalías que son de violencia propiamente, ¿no? Por eso era mi pregunta y saber si es que podía pasarnos estas guías. Gracias. Gracias a usted por su pregunta. Sí, lo voy a pasar. De repente ahorita voy a compartirle al final si es que alcanza un poquito de tiempo. Acá justo lo estoy abriendo de mi celular. Pero bueno, lo vamos a tener pendiente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a lo que se refirió su colega, la última, ¿es la misma doctora que ha estado, preguntó hace un momento? Oh, disculpe, doctora, no, creo que no tengo mucho yo para ver es la misma persona, creo, ¿no? No, es otra persona. Ah, eso, disculpe, perdón, pensé que estaba haciendo un complementando. Ya, usted que ha elaborado, sí, es que lo que pasa es que la Sí, soy guía la es una misma, sola, ¿no? Es una sí, soy la sola, pero misma también hay persona, una perdón. adaptación, ¿sí? Disculpe. No, sí, la misma persona, pero me parece que alguien le ha hecho una pregunta, le ha formulado una pregunta por chat. Ah, ya, ya.
ahorita lo vamos a ver. Perdón, el doctor Jimmy Mendoza. Muy buenas y cordiales noches, doctora. Un gusto. Soy Jimmy Mendoza, abogado especialista. En relación a las pericias que ha mencionado, el tratamiento de los medios probatorios en ese aspecto, a nivel del Ministerio Público se ha llegado a crear un consenso en cuanto a las apreciaciones, las conclusiones del informe psicológico, o aún existen desfases respecto a la apreciación de la valoración que se hace, más que todo para probar el tema de la afectación psicológica, ¿no? Porque ustedes dentro del protocolo mencionan el tema de la afectación cognitiva conductual, pero no todos los despachos originan ese mismo tipo de apreciación de conclusión. ¿Tiene algún consenso de repente de su experiencia, doctora? Bueno, lo que le Gracias, de puedo, antemano. sí, gracias por la pregunta. Lo que le puedo comentar era que al inicio, bueno, las experiencias, ¿no? Que cuando salió la ley, pues más o menos 2015, ¿no? Em, había bastante desinformación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que surgió un cierto problema, un desfase cuando se le atribuyó que no solamente medicina legal iba a ser pues el monopolio, ¿no? Que iba a emitir algunos certificados, sino también se amplió esta emisión de certificados o de protocolos, no protocolos, de informes psicológicos, ¿no? De manera válida para también los SEMS, ¿no? Los SEM y otras entidades del Ministerio de Salud que también estaban acreditadas. Entonces, ¿qué ocurrió? Justamente con ese término, esa terminología de la afectación, tanto psicológica, conductiva, conductual, ¿no? A la que se hace referencia, en algunos casos, ¿no? Y hemos identificado varios, se hacía tipo plancha, ¿no? Nosotros veíamos, como fiscal le hablo, ¿no? Que muchos, por ejemplo, del CEN venían así, ¿no? Este, afectación psicológica, cognitiva, conductual. Pensábamos en un primer momento que era como algo a efectos de que se pueda encajar, ¿no? Que la norma encaje o que la norma creada, que era reciente en ese momento, ¿no? Pueda servir para que esto pueda tener como base pues, para nuestra acusación directa, nuestra incoación de proceso inmediato, ¿no? Lo que se vaya a pedir y pueda ser el sustento. Sin embargo, habíamos hecho el análisis que muchas veces eran dos hojitas, ¿no? Dos caras, tres caras, y no era suficiente. Entonces, allí es donde habíamos entendido pues que existía un desfase, ¿no? Entre lo que era medicina legal y lo que eran los CEM o Ministerio de Salud, que no, inclusive ciertos postas, centros de salud que en algunos lugares donde no era muy accesible, ¿no? Y estaban facultados por norma, por ley, ustedes tienen conocimiento de ello, ¿no? Sin embargo, no había un criterio uniformizado, ¿no? Más que con la fiscalía y de una manera interna, con medicina legal, obviamente. Entonces ya a través de los años creo que las capacitaciones han servido de mucho. Estas guías que son protocolares también han servido como base y ya hoy por hoy se siente, ¿no? Otra forma de enfocar estos tipos de casos, ¿no? Mm, y de esa forma ya estoy viendo pues que no solamente en fiscalías comunes, porque hay que entender que no todos los distritos fiscales, judiciales, no cuentan con órganos especializados, llámese pues fiscalías especializados en violencia de género, ¿no? O juzgados, ¿no? Que son homólogos. Si no, ven las fiscalías comunes y en adición a sus funciones, pues realizan estas investigaciones. Vemos que ya ese común denominador ha bajado bastante, tal es así que ya hay tendencia hasta el archivo, lo cual pues de alguna manera no está mal visto, ¿no? Pero estamos viendo que antes se tomaba una denuncia, ¿no? Que no ameritaba pues llegar a un proceso penal y llegaba y se caía, entonces ya se ha uniformizado de alguna manera, ¿no? Tanto fiscalía como juzgado y con las partes también de poder estandarizar ello y también obviamente las pericias que utilizamos, que se utilizan, basta que exista una situación donde se hable pues de afectación psicológica, ¿no? O conductiva o conductual y ya podemos entender que estamos entrando en una investigación que podría tener un futuro, sin embargo, ello no quiere decir que basta ese término para yo poder imaginarme una sentencia, ¿no? Tengo que yo de llenar ese campo, pues ese proceso, ese camino con actos de investigación, ¿no? Periféricos que van a corroborar ese hecho, ¿no? Y que yo no puedo irme a secas con una pericia, ¿no? Y me sentirme ganador, ¿no? Tengo que ir con otros actos de investigación desarrollados, sea pues del mismo Ministerio Público, sea ofrecido por las partes, para yo poder construir mi teoría del caso, ¿no? Y poder yo argumentar y llegar a una acusación sólida, ¿no?
y respetando el principio de imputación necesario, ¿no? Porque tampoco estamos en una situación donde nosotros podemos decir, bueno, la afectación salió positiva, por lo tanto ya gané el caso. No es así. Mm, claro, hay bastante posibilidades de poder realizar otros actos de investigación, sin embargo, no es el único, ¿no? Ya ello también ha sido marcado por reiterar jurisprudencia, ¿no? No basta la sola sindicación del agresor, no basta una pericia, hay que ver otros elementos y allí está pues la fiscalía para realizar el trabajo, ¿no? De investigación. Ahora con todos estos cambios que han habido hace poco, ¿no? También la Policía Nacional de Perú también contribuye y pone su cuota, ¿no? Respecto a las investigaciones, bueno, mientras sea mejor para fortalecer la investigación, bien, ¿no? Y no se, pues, altere el orden, todo está ok. Entonces, yo pienso que eso es lo que está ocurriendo. Gracias por su pregunta. Aquí dice que por el chat, ¿no? Para hacer la pausa, ¿qué diferencia ha notado con el cambio que ha habido en la ley que da mayor, lo que acabas de mencionar, la mayor participación a la policía, es decir, aquellos que asumen la dirección de la investigación? Bueno, en realidad en principio lo que hubo es un conflicto, ¿no? Un conflicto entre lo que es la policía que no quería asumir, bueno, les hablo de manera general como se percibe, ¿no? No querían asumir tanta responsabilidad porque ya se estaba hablando inclusive que tenían que comprar más anaqueles, ¿no? Con llave, porque son carpetas fiscales, podrían perderse y son originales, ¿no? Entonces, surgió ese conflicto en el buen sentido de la palabra, ¿no? Decir, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Ahora, ¿cómo la policía va a resguardar esas carpetas fiscales? Los fiscales, por otro lado, ahora, ¿qué hacemos, no? El plazo, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo le pedimos? Y si ellos están capacitados y nosotros, bueno, todo ese conflicto ha surgido porque se cambió con una ley, pero la Constitución es clara e indica que la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación, ¿no? De manera general, preliminar y preparatoria, entendiéndose pues que la investigación preliminar es parte de una investigación preparatoria, ¿no? Algunos le llaman una subetapa, sin embargo, nunca se desliga, ¿no? El código es claro y menciona la investigación preliminar y la investigación preparatoria, siendo la primera parte de la última mencionada. Es por ello que el Ministerio Público, a los días que se promulgó esta ley, sacó, bueno, el fiscal de la Nación de ese entonces, el doctor Villena, que estaba como fiscal de la Nación interino, sacó un reglamento interno, donde, bueno, todos los fiscales tuvimos de obligación, pues, de modo obligatorio, pues, leerlo y replicarlos entre el personal fiscal y asistentes también para conocer esto. Y se daba a entender con este reglamento de que en algunos casos el fiscal, obviamente, pese a que existía esa ley, se podría abocar, ¿no? De manera exclusiva, ¿no? Sobre todo con los casos ya iniciados, los más delicados, los casos complejos, los casos donde las víctimas, perdón, los imputados son policías, ¿no? Para que no se vea de una manera una parcialización. Pero de manera general, esto también fue cuestionado porque fue un reglamento interno. Entonces, si vamos a ver, pues dentro de la escala de la pirámide de Kelsen, un reglamento tiene pues el último nivel de base de la pirámide, ¿no? Tenemos a la Constitución, tenemos la ley que salió, un reglamento que está por debajo de una ley, entonces allí se inició el conflicto, ¿no? Se ha planteado una acción de inconstitucionalidad respecto a ello, y no solamente a ello, sino a un grupo también de leyes que han sido dadas por el Congreso. Sin embargo, nosotros, bueno, respetuosos pues del orden jerárquico y el orden legal, pues nos mantenemos pues cautelosos a los cambios que podrían haber, ¿no? Más adelante, y de esa manera poder aplicar la ley, ¿no? Obviamente dentro del margen pues de un Estado de Derecho, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta o de repente alguna indicación. No sé si es que vamos a un break corto de 10 minutos. De repente algunos quieren ir a los servicios, tomar agua y continuamos en 10 o 15 minutos para poder ir con la segunda parte. ¿Les parece, coordinador? Nos habíamos quedado en la parte donde se está haciendo la presentación ya del tema de fondo, que son las pericias. Y no sé si aquí se está viendo la proyección.
¿Se ve? Compartir. Sí, doctora, estamos viendo la pantalla compartida. Sí, lo que pasa es que yo no lo veo. A ver, un segundo, por favor. No puedo ver mis propios videos, mis propios, perdón, diapositivas. Solo tengo en pantalla Colegio Abogado de Lima, dirección, lo de usted. No, estoy aquí Sí, doctora, en se la escucha. pericia psicológica, ya habíamos hecho la introducción de que el daño psicológico, el daño leve, moderado, ¿no? Y todo lo concerniente a lo que va a dar pie, pues, a que exista una pericia psicológica. Como habíamos mencionado desde un inicio, ello guarda relación con pruebas científicas que aportan los conocimientos provenientes de la ciencia psicológica en el ejercicio de la función juzgadora. Bueno, esa es una opinión de un tratadista, ¿no? Manzanero. Lo importante es que arribemos a que estas pericias, ya de su propio nombre sugerente, son pruebas científicas, ¿no? Así como lo es una pericia balística, una pericia toxicológica, físico-química, ¿no? En el ámbito de que nosotros nos aboca, ¿no? De violencia de género, la ley 3364, las pericias que van a ser más saltantes, las que son más importantes son la psicológica, la psíquica, ¿no? La psiquiátrica, el examen médico legal, y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cuándo nosotros vamos a poder ver un informe pericial? En nuestro artículo 178 del Código Procesal Penal vamos a ver las pautas que se requiere en nuestra legislación nacional para contener un informe pericial correcto, ¿no? Y de acuerdo a ley, ¿no? De acuerdo a ley que sea pues uno que se pueda entrar a juicio de una manera fidedigna, ¿no? Dentro de un informe pericial, bueno, acá están las técnicas, los pasos a seguirse, ¿no? La evaluación de un problema, la formulación de problema. Todo esto que vemos aquí en la pantalla corresponde a lo que es el método científico, ¿no? Cuando nosotros vemos las escalas, los pasos a seguir del método científico, vemos que es común en las disciplinas, pues, donde se aplica este método científico. ¿Cuáles son las características de este informe pericial, no? Estas deben ser precisos, dice acá, no se debe utilizar términos técnicos innecesarios. Lo que mencionaba su colega en su momento es verdad, ¿no? Dado pues que la profesión médica pues guarda relación con el estudio anatómico de las personas y nosotros pues como seres humanos, personas, un cuerpo humano, tenemos tantos nombres, ¿no? Región escapular, región tal y cual, entonces a veces desconocemos como abogados. Sin embargo, es importante también tener ciertos conceptos que son repetitivos, ¿no? Como el tipo de lesiones, como el tipo pues de descripciones y partes pues del cuerpo que van a ser frecuentes, ¿no? En un accidente de tránsito, en unas lesiones pues de la parte de la cabeza, del tórax, ¿no? Y poder de alguna manera dominar esto, lo más común, ¿no? Lo más común. No nos piden ser médicos en sí, pero sí al menos conocer. Y si es que desconocemos, de repente podemos ahora que tenemos tantas herramientas tecnológicas, podríamos recurrir, ¿no? Y que las conclusiones no sean extrapolables a otras situaciones diferentes que lo establecido por el juez. ¿Qué significa eso? Que sean objetivos, pues, ¿no? Que sean objetivos y que se puedan basar en base a lo que se ha descrito, a lo que se ha visto, ¿no? Que no haya alteraciones, que no haya exageraciones, ¿no? Que se mantenga un protocolo, un patrón que obedezca justamente a las guías que hace un momento hemos hablado, ¿no? Que se encuentren dentro de esos parámetros. ¿Cuáles son los objetivos de esta pericia psicológica? Bueno, aquí ustedes pueden enumerados varios objetivos, pero ¿cuál es lo más importante? Que vamos a
insistir en esta guía, perdón, estas pericias psicológicas para determinar si existe o no existe cierto tipo de afectación, sea psicológica, psíquica o de repente otra alteración actual, ¿no? A través de un análisis también se puede determinar algún evento violento, ¿no? También, ¿qué podemos ver? Porque cuando nosotros se solicita actos de investigación a nivel preliminar, muchas veces no solo se pide a la víctima, ¿no? Ustedes sabrán, no solamente se pide pericia psicológica a la víctima, sino también al agresor. ¿Para qué? Para determinar en algún momento, ¿no? Cuáles son estas características de este agresor, ¿no? Cuáles son las características que lo determinan como tal, ¿no? Y en algunos casos ayuda mucho para ver cómo es la personalidad de esta persona, ¿no? Así también los requerimientos de otros operadores de justicia, dicen, ¿no? Como la pertinencia de valorar el daño psíquico. Bueno, en realidad es cualquier tipo de daño que se va a ocurrir, es importante valorarlo, ¿no? Y que determina las conclusiones. Los factores de riesgo que también están dentro del reglamento, dentro de la propia ley que se ha desarrollado, y no va a ser este debate, perdón, esta exposición materia de un análisis profundo, porque se entiende que ustedes ya han concebido estos temas eje central en las primeras clases. Sin embargo, es preciso también indicar que estos factores de riesgo van a determinar también patrones de conducta, ¿no? Patrones de conducta donde la víctima va a mostrar cierta forma de desenvolverse su trastorno de personalidad, ¿no? Dice, no existe una regla de decisión para considerar cuántos factores de riesgo determinan mayor o menor probabilidad de reincidencia, pero tampoco existe una regla que precise el peso de cada factor de recibir. Lo que quiere decir, pues, que cada caso es distinto, es caso por caso, ¿no? A veces todo esto podríamos de repente delimitarlo en una ley, sin embargo, para nosotros la casuística es un número estadístico, de repente es un número bastante inmanejable, ¿no? Para los fiscales, para los operadores jurídicos en general que tenemos. Sin embargo, hay que verlo de una manera humana, ¿no? Porque cada caso es especial, todos somos importantes. Entonces, para eso nosotros estamos pues, en servicio de la justicia, ¿no? Desde la posición de fiscales hablo, ¿no? Bueno, las definiciones, importante, entre pericia, peritaje, pericia psicológica, peritación, ¿no? Todo deriva de una raíz del peritaje. ¿Cuál es la actuación del psicólogo forense? Importante, es la actuación de este psicólogo forense, y vamos a hablar también de manera paralela, ¿no? A lo que se viene desarrollando, lo que guarda relación con la prueba anticipada, ¿no? En cámara Gesell. Ya conocemos qué es la cámara Gesell, cómo funciona, acá vamos a hacer un poquito unos detalles, ¿no? Sin embargo, es valorar el significado de esta cámara Gesell en cuanto a lo que se refiere a cuestiones legales, ¿no? La prueba anticipada. El psicólogo forense en esta cámara Gesell juega un papel muy importante, porque es quien va a llevar a cabo, quien va a llevar las pautas, quien va a conducir con la víctima, obviamente con la víctima, el desarrollo de esta entrevista, ¿no? Sea para niño, sea para niña o adulto. Entonces, para ello tiene que estar capacitado, ¿no? En las técnicas de entrevista forense. Tiene que informar, dice el niño, la niña, ¿no? El procedimiento, realizar coordinaciones necesarias, ¿no? Debe estar preparado, ¿no? Bueno, en la práctica es bastante difícil que pase esto, porque a veces hay programaciones hora tras hora, ¿no? Cada media hora, incluso en algunos distritos fiscales, ¿no? Debido a que las cámaras Gesell no son muy abundantes, ¿no? Existe una o dos cámaras por cada distrito, en muchos casos, de tal modo que cuando yo solicito hoy, por ejemplo, en el distrito donde yo trabajaba en Cañete, si solicito hoy como fiscalía, me estaban dando en 4 meses todavía la cámara Gesell, lo que conlleva pues a ver pues qué cosa puede ocurrir en 4 meses. Puede ser que la víctima no pueda asistir, no tenga los recursos económicos, no tenga de repente el tiempo, ¿no? Y ya todo ese nexo pues de estar presta a una sensación vivida reciente, se va a menguar, ¿no? Va a disminuir. Entonces, todo ello son aspectos que hay que evaluarlo, ¿no? Y hay que ver también que se tendría que fortalecer a nivel de Estado para poder crear más cámaras Gesell, ¿no? Bien, esto es de una manera física, ¿cómo es una cámara Gesell? Sé que ustedes como abogados quizás ya han tenido
entiendo de repente en algunos casos, porque no todos quizás ven temas penales, ¿no? Otros ven otros temas interesantes también, pero entiendo que ya esta cámara GESEL no es algo novedoso para ustedes, ¿no? Bueno, aquí están del 1 al 7 las posiciones, pues, de las personas, ¿no? Cómo se desarrolla este, esta separación que es de una parte de una imagen unilateral, dice, ¿no? Donde eso se puede ver espejado, ¿no? Donde el menor de edad, de repente el niño, ¿no? De 7, 8 años, 9, 10, a veces ni sabe que lo están grabando, ¿no? Lo que permite que la psicóloga o el psicólogo pueda realizar su trabajo de mejor manera, ¿no? Porque aparentemente estaría sola con el niño. Sin embargo, en la parte de aquí donde ustedes pueden ver, está el juez, el fiscal, el representante legal de la víctima, ¿no? En caso de menores de edad, obviamente, ¿no? Está el fiscal de familia, está el abogado de la defensa, el abogado del agraviado. Entonces, todas esas partes de operadores jurídicos, más las partes, están aquí detrás de el vidrio que separa, pues, los ambientes, ¿no? En cámara GESEL. Entonces, ello ayudó mucho para que esto se pueda viabilizar, ¿no? Pueda viabilizar y se pueda tomar esta entrevista única. Ahora, ¿por qué es de vital importancia estas cámaras GESEL? Porque se ha hablado de mucho en ese tema que nos aborda, ¿no? Que es la violencia de género, niñas, niños, adolescentes, mujer, integrantes de grupo familiar. Se habla mucho de la no revictimización, o mejor dicho, lo que se solicita al Estado, a la sociedad, ¿no? A los propios operadores jurídicos, es que la menor medida posible se revictimice, ¿no? Valga la redundancia, se revictimice a la víctima, como se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque se está hablando de que ya antes de esa creación de la Cámara GESEL, ¿qué pasaba? Que la víctima declaraba en la comisaría, declaraba al familiar o le contaba al familiar, le contaba al policía, al fiscal, luego al juez, luego en el juicio. Entonces, el solo hecho de recordar, y sobre todo cuando son víctimas de violencia sexual, hace pues que la persona que ha sido pasible de esta agresión pueda revivir esos momentos, ¿no? Entonces, lo que se anhela y lo que se está, el objetivo principal de esta cámara GC es justamente grabar esta entrevista, que lo que más se quiere en el caso inclusive de flagrancia es realizarlo de manera inmediata, ¿no? De inmediata, para captar todas esas señas que tienen las víctimas, sean menores, mayores de edad, ¿no? La espontaneidad con la cual ellos pueden relatar, sean hombres o mujeres, ¿no? Niños, niñas, relatar los hechos acaecidos en su agravio, ¿no? Entonces, de esa manera es muy importante esta presencia de, de la cámara GESEL a efectos de no revictimizar al agraviado, ¿no? No revictimizar a la posible víctima. De esa manera vemos pues que esta revictimización antes de esa creación era por parte de todos los que vemos aquí, ¿no? La presencia de estos operadores jurídicos, ¿no? Comenzamos por los familiares, ¿no? Lo que les mencionaba. Se contaba familiar, al policía, después a la fiscalía, después al mismo abogado, y luego algunos entes también, ¿no? Lo cual causaba pues una revictimización y en muchos casos una alteración que a veces es irreparable. Es por ello que la entrevista única es una facilitación de este testimonio que va a formar parte de la investigación y se desarrolla en una sola sesión, como se ha mencionado anteriormente, se graba y de esa manera se puede verter pues en algún documento todos los participantes, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco así porque también es importante, como les dije, ¿no? Un poco temas de experiencias de mi parte, de mi persona como fiscal, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, les comento así. ¿Qué ocurre cuando se supone que estamos grabando esto, ¿no? Hay un interés en grabar la fiscalía y de todos, ¿no? Para que este CD se conserve y pueda ser eh, pasible de verlo en el momento que se crea conveniente. Y esto es, pues, en algún momento es en la etapa estelar que es el juicio, ¿no? Lo que entendemos es que si al juicio van los testigos, va el imputado, va los peritos, ¿no? Pongámonos en un caso de violencia sexual, uno grave, ¿no? Violencia sexual, tenemos al perito, tenemos a la mamá de la agraviada, que van a juicio presencialmente o por enlace MIT, ¿no?
Y cuando llega la declaración del menor, ¿no? En el caso que veamos menor, el CD lo muestran, ¿no? En plena sesión, mi caso les cuento, ¿no? Lo muestran conforme, sí, lo abre, el secretario lo abre, pone el CD y no hay nada, no hay nada en el CD. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes qué harían en ese caso, no? Como fiscales nosotros pues bueno, en mi caso, ¿no? Me asusté, me preocupé porque prácticamente era la prueba estelar, ¿no? La declaración la propia víctima, ¿no? Que de una manera espontánea había narrado todos los hechos en su agravio, ¿no? Con detalles, habría narrado todo ello, ¿no? Yo quisiera saber, así brevemente, de repente, si alguno de ustedes se anima a decir qué ocurriría, no sé si es que me siguen, ¿no? Me están siguiendo, ¿qué harían ustedes o qué podría pasar? O al menos su opinión, quisiera escucharlos, ¿no? Levante la mano o de repente, escríbanlo, ¿no? Si de repente no desean participar respecto a lo que acabo de mencionar. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué podría haber pasado si es que ustedes van a juicio y no funciona el CD? ¿Qué harían ustedes? Doctora, buenas noches. Sí, sí, le escucho. En todo caso, doctora, bueno, sucede a veces que se daña hasta incluso el medio este tecnológico magnético, ¿no? En el caso un CD, ¿no? Podría ser, Ujú. donde es guardado las imágenes de la cámara de entrevista. Bueno, también me ha pasado a mí en mi caso, porque en mi caso también soy fiscal, y Ya, lo que se debería hacer es eso, bueno, como sabemos, la División de Medicina Legal cuenta con una copia. Ellos guardan una copia de esa entrevista, por lo tanto, en todo caso, se solicitaría una copia del archivo de medicina legal que ha guardado con un código, el CUR, que es un código y donde está enumerado el caso por el cual ha sido se ha realizado la entrevista, ¿no? En este caso a la agraviada, sea mayor o menor, y por lo tanto se solicitaría una copia para luego ser presentada, ¿no? Este medio de prueba y subsanar ese hecho. No sé si es correcto. lo Sí, correcto. sí, correcto. Sí, existe esa posibilidad porque justamente eso es lo que quería yo plantear. Me dice que se ve chica, discúlpeme, de verdad que estoy acá sufriendo un poco con la presentación, no sé si se ve muy pequeño, pero bueno, en el entendido pues de que sí, efectivamente existe un juicio, pero ¿cómo parar ese juicio, no? Claro, usted como fiscal de repente tiene esa experiencia, igual que yo, ¿no? O de repente en mi caso delegué a un fiscal adjunto. No son dos casos, me pasó a mí y también delegué a un adjunto. El fiscal adjunto, a veces nos apoyamos en casos, ¿no? Estamos simultáneos en los horarios y como lo agarró, por decir así, en el lenguaje, pues, en el argot diario, ¿no? Frío, ¿no? No sabía qué hacer. Lo único que dijo fue, en su momento, ¿no? Dijo, me desisto, ¿no? Me desisto, lo cual causó, pues, de alguna manera que ocurrieran otras cosas más adelante, ¿no? No beneficioso para la fiscalía, pero se desistió. ¿Y qué es lo que hizo a cambio de eso? Leyó el acta, ¿no? Porque recuerden que existe, para una cámara GESEL siempre se hace un acta, ¿no? Un acta de entrevista única. Entonces, ese acta que se redacta en la cámara GESEL también es importante, porque si bien es cierto, eh, el CD va a proyectar la espontaneidad, la voz del menor, ¿no? La forma, uno puede inclusive finalmente terminar diciendo, señor juez, resalto, ¿no? Que la menor o el menor habló con espontaneidad, con claridad, que lloró al minuto tal, ¿no? Que demostró una sensación de nerviosismo. Entonces yo jugar con esa inmediatez que puedo haber grabado, ¿no? Sin embargo, un papel no dice lo mismo, ¿no? Porque yo me remito al acta que está transcrita, ¿no? Que está tipeada, y yo puedo leer, claro, obviamente, todo lo que dijo el menor, y dice acá, psicóloga, dos puntos, ¿no? Y la pregunta que le realiza, menor, y aquí sigo yo, y puedo yo ver todo lo que se dijo, siempre y cuando el digitador haya sido pues cauteloso en copiar todo, ¿no? Hay algunos digitadores inclusive que entre paréntesis le pone menor está sollozando, menor se agarra la cara, entonces lo hace un poco más real, más vivencial. Sin embargo, hay otros que no, solo se limitan a tipear, ¿no? Lo que ven, lo que escucharon, y de alguna manera no ayudan mucho. Sin embargo, en este caso ocurrió ello, fue un caso de actos libidinosos, ¿no? Donde el fiscal se desistió y por el hecho como dice el fiscal que acaba de participar el colega, eh,
no ajustó esos parámetros de repente de poder ser un poquito más cauteloso y pensar, ¿no? Que existe una copia, ¿no? Que existe una copia. Y entonces lo que ocurrió fue que se leyó el acta, de ningún modo se invalidó ese caso, ¿no? Al contrario, continuó. Sin embargo, lo que sí les comento es que como fue actos libidinosos, había una parte donde justamente era ese el tema, ¿no? Que era que la menor que se encontraba, la agraviada perdón, la menor agraviada se encontraba con la mamá en plena vida pública y el caso consistía en que una persona pasó por su frente, ¿no? O sea, en sentido contrario, y lo que hace fue que le toca la pierna. Entonces le toca la pierna y la menor en cámara Gesell con el CD se toca la pierna, ¿no? Y a la altura. Entonces eso no hemos podido ver en el acta, porque justamente lo que les decía, ¿no? No se aprecia esa inmediatez, esa sensación pues que uno está viendo, ¿no? En vivo, en directo, cómo la menor se expresa, ¿no? Con esa espontaneidad. Y lo único que hizo pues fue redactar o relatar lo que había escuchado, más no lo que había hecho con gestos, lo que conllevó a que se absuelva en parte y se absolvió y uno de los que era un colegiado, sí emitió una sentencia condenatoria de manera singular. Se apeló y finalmente pues se pudo ganar el caso. Sin embargo, fíjense este vacío cómo quedó. Entonces es importante. Y otra opción también, como dice el doctor, pues, ¿no? Es obtener la copia, ¿no? Pero hay que también tener técnicas, ¿no? Por ejemplo, a veces nos llama la atención, pues, que ese CD está en blanco, agotar las vías tecnológicas. Por ejemplo, cuando tenía yo ese caso que les comento, ¿no? Ocurre que estaba en blanco y justo en ese acto de audiencia se solicitó que se llame al asistente tecnológico, pues, ¿no? De sistemas, al asistente de sistemas, al ingeniero para que vea y efectivamente de repente es la máquina, ¿no? La que está proyectando y no lee bien el CD. Y nos explicó, y para que todos ustedes también sepan, que estos CDs, estos dispositivos redondos, ¿no? Tienen líneas, pues no líneas que van a grabar la información. Entonces, lo que nos dijo este ingeniero de sistemas es que generalmente, perdón, en los expedientes, ¿no? Porque ya están juzgados, se apilan, ¿no? Uno sobre otro, uno sobre otro. Y lo que hace eso es dañar, dice, esa fuerza con la cual se pone uno sobre otro, uno se sabe que adentro hay un CD, entonces de alguna manera daña, inclusive los haz de luz nos mencionó, los haz de luz que deberían ellos mantenerlo y tenerlo aparte, ¿no? En un estuche, lo cual no ocurre, obviamente, ¿no? Sin embargo, eso acarrió pues a que se pueda solicitar que se suspenda la audiencia, porque efectivamente, pues en una audiencia que está pues normada por nuestro Código Procesal Penal, tenemos que ver que existen ciertos límites, ¿no? De los días, ¿no? Se puede quebrar un juicio por los días o por el hecho que no se actúan pruebas. De repente será la última prueba, como se estila, ¿no? Generalmente agotar todo lo que es medios probatorios, de repente los peritos, las documentales, ¿no? Y dejar para el último la cámara Gesell, ya no hay más medios que agotar. Entonces, en razón a ello, poder solicitar la suspensión por ese motivo y oficiar una medicina legal efectivamente a que nos remitan la copia de este CD para que efectivamente se pueda visualizar en una siguiente sesión, ¿no? Sin embargo, también ocurrió otro caso, también, ¿qué pasó? Como ahora están las pruebas, perdón, las cámaras Gesell son pruebas anticipadas y hay que tener mucho cuidado con ello, porque no solamente refleja un acto de investigación, que antes se hacía por fiscalía, sino que el juez dirige esta prueba anticipada, ¿no? esta diligencia. Se cita a las partes, el juez viene con su secretario, graba, no sea pues en un sistema de audio o audio-video, pero queda registrado. ¿Qué ocurrió? Estábamos todos presentes en cámara Gesell igual, y ¿qué es lo que pasa? Que se llevó a cabo de principio a fin, ¿no? La menor inclusive fue espontánea igual, ¿no? Narró todo con lujo de detalles, y cuando terminó para firmar, la digitadora se puso nerviosa y dijo, doctora, no grabó nada. Entonces todos nos pusimos pues de pelos de punta, ¿no? Y todo lo que había ocurrido, ¿cómo hacer que la menor vuelva a decir lo mismo? Se tuvo que hacer un acta nada más, pues realmente estos casos pasan, ¿no? Pasan y a veces a negligencia pues del digitador,
en este caso lo que se atribuía era que esas máquinas audiovisuales tenían 15 años, que no se venía haciendo el constante mantenimiento. Y es por ello que pues de algún modo se sustentó todo ello, no como una dejadez, sino como una falla técnica, ¿no? Que había permitido, pues, y que ciertos oficios, por eso es bueno todas las personas, pues, que trabajamos en el sector público, es agenciarnos de documentos oportunos, ¿no? Porque a veces cuando uno deja pasar las cosas, sean personal, sean logística, ¿no? Y luego nos viene pues el cargamontón, ¿no? Pero si usted dice que está mal, ¿cuándo usted ofició para hacernos reporte que estaba mal esta máquina, ¿no? Menos mal que en ese caso sí había, pues, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasó con la menor? Lo único que se tuvo que hacer es reprogramar, en ese caso, excepcional, ¿no? Igual hubo otra forma también que pidieron la nulidad porque no habían asistido pues el abogado y etcétera, etcétera. Surgen ciertas eh, cuestiones particulares en caso por caso, pero siempre es bueno estar preparados, ¿no? ¿Cuál es nuestra mayor defensa? Nuestro código, porque con ello nosotros vamos a poder defendernos, ¿no? Defendernos en el sentido de poder sustentar, ¿no? Más que una defensa técnica, ¿no? Sino podemos sustentar en base a lo que viene pues siendo vigente, ¿no? En el Código Procesal Penal y penal también en el caso que se amerite. La Profesor, Cámara Cecil, disculpe. profesor, Sí, 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 dígame. profesor, solamente para, en el caso anterior que había mencionado en el primer caso, también los psicólogos, como son los que precisamente ellos entrevistan a los adolescentes también, o a las personas que han sido violentadas de cualquiera de las formas que existen de los tipos de violencia, también emiten un informe psicológico que también se les solicita. Entonces también de repente ellos sirve en realidad también a los asistentes en función fiscal o el propio fiscal les sirve mucho, o al fiscal adjunto también les sirve para que pueda en base a ello, claro, junto al acta y claro, y si está participando de manera presencial, pues es mucho mejor, ¿no? Pero creo que ante lo que el hecho o la vicisitud por la que pasó, también el informe psicológico es bueno, ¿no? Aunado también a lo del médico legista, pues todo todo ayuda para que finalmente el fiscal tome una decisión, ¿no? Ante esas Claro, circunstancias, ¿no? claro, pero hay que ver también que tenemos que agotar, ¿no? Bueno, el informe psicológico es una pericia psicológica, es un protocolo de pericia psicológica. Todo acta, todo perdón, acta, ¿no? De entrevista única, donde se redacta y donde ven, pues, todas las partes concurrentes, ¿no? Los que fueron, todas las partes, la hora en que se realizó, finalmente, pues, queda el extracto, ¿no? De lo que el menor y la entrevista en sí, ¿no? El núcleo es a veces copiado y pegado al informe, ¿no? El informe psicológico o el protocolo o la pericia psicológica, ¿no? Llamada así. Y son dos documentos distintos, ¿no? Obviamente, ¿no? El acta me va a servir para ver la autenticidad, los participantes, ¿no? Darle legalidad, la formalidad, sobre todo, esta palabra, formalidad. ¿Quiénes fueron? Si presenció en se suscitó algún inconveniente en cámara Gesell, ¿no? Y haciendo un paréntesis, ya que estoy hablando de este tema para que también se pueda trasladar a los oyentes, a los discentes, ¿no? Que están presentes. A veces ocurre ¿qué ocurre? Que el perito de parte, ¿no? Quiere, haciendo un paréntesis para no confundir, quiere tachar o quiere observar, ¿no? Este acta, o en realidad la misma cámara Gesell en sí. Pero cuando nosotros nos vamos a remitir, vemos y leemos pues el acta como tal que ha sido firmada y decimos, pero si aquí el abogado no ha dejado ninguna observación. Entonces, si entendemos que el abogado no ha dejado ninguna observación, se entiende, ¿no? Que está conforme, porque ha firmado. Entonces, eso ocurre, ¿no? Porque más adelante a veces los abogados dicen, no, no puede ser, ¿por qué? Porque el psicólogo prácticamente le daba la respuesta al menor y le sugería, y eso es lo que ha ocurrido, por eso están manipulando, o es una queja, ¿no? Pero pregunto, si está ante un juez y es una prueba anticipada, y el juez le da un estadio, porque ustedes saben que a la mitad de la sesión, o cuando ya el psicólogo agota todas las preguntas, ¿no?
hay un dispositivo, sea un audífono, ¿no? O un teléfono, o un papelito que he visto en algunos distritos fiscales todavía manejan, un papelito por escrito, o ahora ya más moderno, ¿no? Por el mismo audio le pasan las preguntas, ¿no? El psicólogo empieza a copiar las preguntas. Obviamente que tienen que pasar un filtro por el juez, ¿no? El juez dice, fiscal, usted va a preguntar, el fiscal obviamente que ha estado muy atento, como el abogado también, eh, verá pues si es que por ahí hay un vacío, ¿no? Un vacío que podemos llenar con alguna pregunta, ¿no? De repente no me quedó claro la edad del menor, de repente no me quedó claro qué año fue, cuántas veces fueron, quién fue el testigo, ¿no? O algún detalle que como fiscalía está planteando una teoría del caso, entonces va a tener que citar nuevamente al menor y eso es imposible, ¿no? Entonces tiene que estar muy atento para que justamente sea ese el escenario único donde pueda él, pues, o él o ella, hablo de fiscal, ¿no? Pueda incidir en la pregunta y abordar para que ésta quede completa, ¿no? Y no se esté teniendo el problema que tenemos, ¿no? Hay que reconocerlo, yo también he tenido esos problemas, ¿no? A veces uno tantos casos que tiene y por allí quiere hacer la teoría del caso y vemos, ¿y cuántas veces ocurrió ello? En noviembre, dice, pero antes también, ¿y cuánto? Entonces nos quedan unos vacíos que a veces nos da ganas de volver a hacerlo y eso no puede ser. Entonces, para ello, tenemos que ser claros, tenemos que estar atentos, ¿no? No tenemos que estar con el celular, no tenemos que estar de repente entreteniéndonos o respondiendo a algún mensaje, porque a veces se va, ¿no? Nosotros también somos seres humanos y a veces tenemos el turno, estamos de repente haciendo otra actividad y llevando a cabo la cámara Gestel o llevando dos cosas a la vez y cuando ya queremos entrar en detalle, allí tenemos esa dificultad, igual los de la defensa. Y vuelvo aquí porque el juez pregunta, fiscal, ¿algo una pregunta? Sí, esto. Y a veces no le parece al juez, dice, no, eso ya lo dijo, redundante. Eso también. Y toma nota. Bueno, eso no va porque es sugerente. Igual el abogado, abogado, usted pregunte. De repente el abogado se excede y dice, usted ya tuvo relaciones sexuales con su enamorado. No, esa pregunta afecta a la intimidad del menor, por ejemplo, ¿no? Si es violencia. No guarda relación. Entonces, todos esos filtros lo hace el juez. Si ya tuvo la oportunidad, tanto el fiscal, el juez, de repente el abogado, perdón, el juez perdón, el fiscal de familia también de añadir, ¿no? Sus preguntas, entonces ya todo está conforme. Si firman es porque estoy dando la señal de conformidad. Entonces más adelante no podría ser el estadio donde se diga, no, este psicólogo le sugirió, le dijo, está mal, ya no, ya está cerrado el tema. Entonces tengan mucho cuidado. Si van a hacer alguna observación, que quede en el acta, ¿no? Que quede en el acta como abogados, ¿no? Señor, juez, yo quisiera que usted, ponga esta observación que me parece que es objetiva, ¿no? Podría ser así, ¿no? Bueno, cerrando el tema ya de ellos, si alguno tiene alguna pregunta, igual levantarla. No tengo de verdad dificultad, tengo dificultad para ver las manos levantadas, podría hablar ahora una intervención y yo le cedo la palabra. Continuando entonces con la Cámara Gesell y entrevista única en el Ministerio Público, es lo que se ha estado diciendo, ¿no? Estos casos que ocurren a veces, ¿no? Ocurren y los documentales, pues, del acta suscrita, eh, lo que se hace, pues, la actuación del digitador también es importante, ¿no? A veces, el digitador, como les digo, ¿no? A veces son tan detallosos que colocan todos los gestos, colocan, detalles mínimos que no todos lo hacen, ¿no? Y deberían hacerlo, porque mientras más fidedigno es ese tipeo, es más importante y cobra más valor, ¿no? Porque ello se va a resaltar en algún momento del estadio del proceso penal. El intérprete. El intérprete en algunos casos pues es una persona ajena al proceso, ¿no? Eso ocurre cuando se tiene una lengua distinta al castellano, ¿no? Igual eso también se hace con previa coordinación. También existe pues la discapacidad de sordo, ciego, sordomudo, ¿no? Que hacen lenguaje de señas, de gestos, y también es importante la participación de este intérprete a efecto de recabar la, lo que el menor quiere traducir. Esto justo estaba pensando en un caso que también tuve, donde era algo similar, ¿no? Pero sí escuchaba, pero no podía hablar, y era un lenguaje, pero sí le entendía la tía, solamente la tía. Y cuando nosotros estábamos contra el tiempo, no podíamos nosotros gestionar ello porque nos dijeron que no había, que era muy difícil, o iba a demorar, creo, todo esto.
decidimos hacerlo con la tía, que era la persona que podía facilitarnos porque estábamos con el plazo que se vencía. A veces el tema de las formalidades, ¿no? En los casos de violencia eh, de género, en general violencia contra la mujer, integrante del grupo familiar, a veces los grados de formalidad no son tan exigentes en estos casos, ¿no? Y eso es muy importante también que ustedes lo puedan saber. Igual, otro ejemplo. A veces, ¿qué pasa si la cámara GESEL no hay luz? ¿Qué pasa si en cámara GESEL se malogró? Que ocurra una cosa, otra cosa, y estamos con un detenido, estamos con un caso de violación sexual, y ocurre pues que yo tengo pues mi código y digo que acá dice que es cámara GESEL, con juez, con prueba anticipada, y tengo todo este escenario, ¿no? Tengo que actuar como operador jurídico, no puedo pues quedarme yo brazos cruzados, esperar que venga la luz o esperar que lo arregle. Y si lo van a arreglar, obviamente, si van a demorar un par de horas, puedo esperar, pero tengo que ver también la responsabilidad que acarrea, ¿no? Si yo no recabo la declaración de este menor de manera pues adecuada y ya, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que me voy a quedar sin caso, no voy a poder pedir una prisión preventiva. Muchas veces nosotros en Fiscalía hemos tomado declaraciones en el despacho, por muchos motivos, como le digo, se fue la luz, no funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos dejado de lado la formalidad por una situación excepcional, obviamente. Y ello va a conllevar pues a que estemos actuando, ¿no? Adecuándonos pues a nuestra realidad, ¿no? ¿Qué es más importante? Tengo que poner una balanza, ¿no? ¿Qué es más importante? Recabar la declaración única, la no revictimización de este menor y esperar que pase el tiempo y que de repente arreglen la cámara y todo ello y esperar ello, o recabar ello y saltarme la formalidad y de repente, bueno, ya tengo que sopesar, ¿no? Y obviamente, pues siempre va a tener mayor balance, mayor peso el hecho de que yo investigue, ¿no? Hemos llamado pues al fiscal de familia, mi persona que es fiscal penal, el abogado de la defensa para dar la garantía, la legalidad, ¿no? El derecho de defensa y obviamente las partes concurrentes, la madre del menor, y hemos tomado en declaración, pese a que existe esta ley, ¿no? Y hemos tratado de justificar y hemos tratado de ver que la no revictimización en algunos casos excepcionales, muy excepcionales, ha tenido pues que saltarse para efectos de poder recabar, si no, no podía pedir una prisión preventiva. Y eso es lo que ocurre a veces, ¿no? En los casos reales. A veces la ley está redactada, obviamente, ¿no? Y si nos ponemos a pensar también cómo si así es acá en Lima, ¿no? En provincias cercanas, le hablo de Cañete, ¿no? ¿Cómo será en el interior del país? ¿No? A veces no hay las facilidades, no hay todos estos equipos tecnológicos, logística, ¿no? Entonces tenemos que adecuarnos a cada realidad, siempre y cuando pues se realice una investigación adecuada y se pueda evitar pues la impunidad. Bien, entonces, los criterios de exclusión para el uso de la sala de entrevista única, así como bien protocolos donde hemos podido advertir pues que las entrevistas, perdón, eh, para ello, ¿no? Para la directiva, para la Cámara GESEL, protocolos para medicina legal, para las lesiones, para el marco de la ley 3364. También existe, pues, para el uso de la sala de entrevista única, porque se estila, por ejemplo, que en los casos de violencia familiar también se hace en Cámara GESEL, obviamente, ¿no? Pero a veces, ¿qué ocurre? Que hay una inasistencia, hay otra. ¿Qué dice aquí? Que no se puede reprogramar más de 2 veces porque si no, imagínense, tantos casos que hay, y si yo solicito hoy día y me dan para 3, 4 meses, entonces si no existe este límite, que ponga fin, ¿no? O que al menos me dé pues un límite, ¿no? La redundancia, entonces voy a seguir reprogramando y reprogramando, entonces voy a copar los casos con casos reprogramados, y los nuevos casos, ¿dónde? Entonces, tiene un orden de razonabilidad, ¿no? Estas reglas, por decir así, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy intentando yo ponerle un límite para que todas las personas que necesiten puedan hacer uso de esta cámara GESE. Igual también lo que está prohibido también es la ampliación de la entrevista. A veces en algunos casos se ha intentado hacer reconocimiento físico, ¿no? De los menores. Se ha intentado poner allí a los sujetos que son, pues, al detenido, así como se hace en las comisarías, una rueda, ¿no? Y para poder hacer la identificación, pero ha sido duramente criticado. ¿Por qué? Porque se dice que en cámara GESEL
únicamente el espíritu, ¿no?, de esta creación, de esta sala, justamente es para que el psicólogo lleve de la mano, ¿no?, sea al menor o a la persona que está entrevistando, y pueda sacar información, más no para que se realicen estos actos policiales, ¿no?, que podría llevarse bien a cabo en una sede policial, ¿no? Entonces, ello se ha intentado hacer en algún momento, pero ya antes inclusive que se determine como prueba anticipada. Sin embargo, hoy en día ya eso ha sido descartado, y en lo que se estila hacer esos reconocimientos, ¿no?, es en sede policial, ¿no? Entonces, para ya estar tratando de finalizar con el tema en sí, ¿no?, de la guía para entrar a lo que es el certificado médico legal, lo que estamos viendo es que existen estas guías que se ha mencionado, ¿no?, a víctimas en el marco de la ley 34. Es importante resaltar ello, ¿por qué? Porque es una guía especial, no es una guía solo de lesiones como también las hay, ¿no?, sino que es adecuada al marco de la ley 3364, ¿no? Y donde también se puede atender pues a estos daños psicológicos que muchas veces no son atendibles, ¿no?, en otros sectores, en otros aspectos. Ustedes saben que el tema de violencia de género, violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, aborda de manera bastante multiplicativa los casos con violencia psicológica, ¿no?, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia económica, temas que antes no se veían. Sin embargo, podemos ver que este protocolo agrupa esto y también nos da esos conceptos. Cuando ustedes leen el reglamento de la ley 3364, se dan cuenta que parece un libro, ¿no? Definición de conceptos, nos dan los enfoques, y en realidad es bastante complejo, ¿no? De alguna manera, tener una ley que desarrolla y aborda temas que parecen más conceptuales, ¿no? Pero es importante porque nos dan patrones para poder nosotros también tenerlos en cuenta y poder citarlos, ¿no?, al momento de poder ejecutar o poder aplicar la ley a los casos reales del día a día. Bien, volviendo a lo que son las fases del procedimiento de entrevista única, existe pues las etapas, antes, durante y después, ¿no? En imágenes reales, pues antes de la entrevista, lo ideal, ¿no? Lo ideal es que se tenga conocimiento previo del caso. ¿Cuál es lo de la vida real, ¿no? Como les decía, ¿no? A veces en las fiscalías tenemos 10 casos, 6 casos, 8 casos, ¿no? Obviamente lo que se tiene que hacer es leer caso por caso qué dice antes, pero a veces quien no lee o quien no está, o quien se entera en el momento, perdón, es el psicólogo, ¿no? Quien por la práctica obviamente no tiene la carpeta. Lo ideal sería que se le facilite antes, ¿no? Pero lo que se estila es en un momento determinado, el mismo psicólogo dice doctor o doctora, ¿no? ¿De qué se trata el caso, no? Ah, ya, es un caso de un padrastro, ¿no?, que tocó a su, ah, ya. O doctor, ¿en qué consiste? ¿Cómo ha sido? ¿Hay o no hay certificado? Lo que nos preguntan siempre, ¿no? ¿Hay o no hay certificado médico legal? ¿Hay o no hay alguna pericia? Porque no solamente la pericia es de medicina legal, también puede haber una pericia anterior. Y si hay una pericia anterior, ellos ya no pueden emitir una segunda pericia, ¿no? Porque estarían pues de repente contradiciendo alguna posición. Entonces es importante que ellos, son los psicólogos, ¿no?, tengan esa información importante antes de ingresar a la sala con la persona que van a entrevistar, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, en la práctica, como son programadas cada hora, ¿no? Generalmente cada hora, espaciando cada hora. A veces es imposible, ¿no? Que sobre todo el psicólogo se llena y se nutra de todas las informaciones. Lo que hace es recabar de momento en momento, caso por caso, ¿no? Y a veces no se abastece, ¿no? Como habíamos hablado también la vez pasada, uno de los mayores retos y también deficiencias de este sistema es la falta de personal, ¿no? A veces, no solo la falta de cámaras GESEL, les comento, en Cañete, el distrito donde yo he trabajado, habían 2 cámaras GESEL que estaban inauguradas y todo ello, pero no habían psicólogos. Es más, habían 2 cámaras muy bonitas, muy modernas, pero solo se utilizaba una. Y una se utilizaba 3 horarios, a las 8, a las 11 y a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Por el tema de personal. Entonces vemos que esas deficiencias tienen que ser superadas. Obviamente, a veces no nos abastecemos y no depende de uno, ¿no? Sino depende de una cabeza, y la cabeza también depende de otra cabeza. Entonces, es importante ver que estamos en un sector bastante vulnerable.
que es el tema pues de violencia, ¿no? Y tiene que abordarse de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, pues estas deficiencias salen a flote, ¿no? Y nosotros como abogados, ¿no? En general, eh, palpamos día a día de estas deficiencias, ¿no? Muchas veces en detrimento de la víctima, muchas veces en detrimento del propio imputado, ¿no? Porque quizás se puede quejar que no hay una imputación concreta, ¿no? Que los hechos no han sido ventilados o no han sido redactados con el principio a la luz del principio de imputación necesaria. Entonces, todo ello hay que superarlo, ¿no? Y justamente este tipo de eventos sirven para refrescar esto, ¿no? Para poder adquirir un poco más de conocimientos, de casos prácticos, ¿no? De cuál es el escenario, compartir justamente, ¿no? Las personas que nosotros estamos eh, dictando aquí algunas clases, horas, compartiendo algunas experiencias, sobre todo esto, ¿no? De compartir las experiencias, es muy importante para poder manifestar o ver de qué manera uno puede actuar, ¿no? En determinada oportunidad. Lo que estoy pasando ahorita es durante la entrevista, antes de la entrevista, lo paso de esta manera rápida, ¿por qué? Porque sé que esto ya se habló y es algo bien sencillo, ¿no? ¿Qué se hace antes, qué se hace después, qué se hace durante? ¿Por qué se suspende? Porque la víctima, eso sí es importante, vamos a resaltarlo, ¿ya? Porque a veces, cuando van los menores, sobre todo, algunos menores que ustedes ya han visto tienen 15 años, 14, y tienen parejas, tienen enamorados, ¿no? Y algunas veces, son los denunciados. Bueno, son mayores de edad, obviamente, ¿no? Porque si fueran menores de edad, fueran infractores penales. Estamos hablando del tema de delito. Entendemos que es mayor de edad y muchas veces las menores no quieren rendir su declaración porque saben que con esa declaración posiblemente puedan perjudicar, ¿no? A esta persona. Entonces, hay que recabar un consentimiento, así como hay un consentimiento informado para el tema de la salud, ¿no? Uno tiene ese consentimiento informado que yo sé lo que me va a pasar, sé las consecuencias, acepto que me van a tomar un examen. Del mismo modo, también Cámara GESEL también se tiene que previamente validar ese consentimiento. Si el menor pues es bastante dependiente, ¿no? Tiene que hacerse con el padre responsable y también con el menor que también, bueno, se le pone las iniciales, su huellita, ¿no? Y se recaba ello, con un tema de formalidad. Entonces, a veces se suspende porque no brinda la información concerniente, ¿no? A los hechos, o se niega a hablar, o se encuentra en crisis emocional, lo que ocurre también a veces, ¿no? O también qué pasa que la víctima a veces, a pesar de haber dado su consentimiento, decida no continuar con la entrevista. Bueno, y cuestiones tecnológicas, como había mencionado hace un momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque es importante el consentimiento y ahí solamente voy a hacer ese hincapié, ¿no? Es importante recabar ello. Ocurre que a veces están declarando y de un momento a otro se echa a llorar y no para de llorar la persona, se entiende, ¿no? Lo que ha vivido, lo que ha sufrido y no se puede más. A veces se le da un vasito con agua, se le pide que se calme y no puede y la misma persona se niega, ¿no? Se cierra y ello pues es un tema de frustración. No se le puede obligar a la persona a que pueda hablar de una u otra manera, ¿no? Sea a favor o en contra, o sea, tiene que ser espontánea, ¿no? Tiene que ser espontánea. Luego que si es que llega a terminar esta fase, lo que se estila es a ir a otro espacio, ¿no? Privado, donde el psicólogo entrevista a la persona que ya ha entrevistado y ha grabado su entrevista, valga la redundancia, y emite ese protocolo, ¿no? Pero siempre se indica que tiene que ser mínimo en 2 sesiones. Es por ello que algunos abogados, cuando se le da el uso de la palabra, ¿no? Para poder hacer el interrogatorio en juicio, a veces lo primero que pregunta es, ¿usted emitió esto? Sí. ¿Cuál es la técnica tal? ¿Cuál es el método tal? ¿Cuántas sesiones desarrolló su entrevista? Bueno, fue 2. ¿Y cuándo, qué fechas fueron? Y algunas veces dice el psicólogo, pues por toda la gran carga que tiene, ¿no? Bueno, lo hice a las 10 de la mañana y a las 12 del día. O sea, en un solo día hizo 2 sesiones y a veces se valida, ¿no? En la práctica eso no es que sea lo mejor, lo óptimo, pero se adecua de cierta manera a la guía, pues la guía que tiene que ver con cámara Gesell, que es mínimo 2 sesiones. Obviamente no es lo correcto, pero hay riesgo de que si yo cito aquí en cuánto tiempo la víctima no venga, ¿no? Entonces estamos jugando con esa contraparte
y es entendible, ¿no? Y a veces es cuestionable por la otra parte. Bueno, son los métodos, cómo se lleva una entrevista en cámara Gesell, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la pericia psicológica? Ya se había mencionado, ¿no? Si existe o no existe una afectación psicológica, un daño psíquico, un daño moderado, leve, y esto justamente es lo que ya se había mencionado. La valoración del daño psíquico y la afectación emocional también se da en diferentes planos, ¿no? La afectación psicológica, como ya se ha mencionado, según la ley también se manifiesta en 3 planos, ¿no? Puede ser cognitiva, conductual y emocional. Cognitiva, conductual o psicológica, ¿no? Cuando hablan de emocional, a veces no se considera como una afectación propiamente dicha, y más colinda con lo que es una afectación emocional de momento, ¿no? Porque la ley es clara, dice cognitiva, conductual o psicológica, y no nos habla del rasgo emocional. Es por ello que también hemos tenido esa suerte de casos donde a veces nos hablan de afectación emocional y no ha encuadrado necesariamente en un criterio para una valoración de un caso que amerite pues ser investigado como violencia familiar, violencia bajo el contexto de la ley 3364, ¿no? Justamente por el criterio taxativo y el criterio que colinda pues la ley, ¿no? Que es expresa. Bueno, hablamos del daño psíquico y también hablamos de un grado mayor, ¿no? De las secuelas emocionales o daño psíquico. Y aquí nos hablan de una incapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado, ¿no? Aquí ya vemos de algo muy profundo, de una herida muy profunda, el daño psíquico. Lo que se había hablado hace un momento del área cognitiva, conductual y psicológica también afecta a otros aspectos como lo fisiológico, ¿no? Las funciones, y también a lo emocional. Sin embargo, hay que tener el criterio expreso de la norma que nos señala 3 aspectos, ¿no? Que expresamente se encuentra señalado en la ley. Importancia de la valoración forense en los casos de feminicidio. Es importante también resaltar ello, ¿no? Que muchas veces vemos casos a una persona X, ¿no? Vemos todo su historial de muchos casos que son de violencia psicológica, violencia física, y archivo. Hay que ver por qué tanto archivamos estos casos, ¿no? Ya la fiscal de la Nación en un momento, el fiscal de la Nación en un momento había emitido algunas pautas también respecto, respecto a que en estos casos UDAVIT, ¿no? Que es la unidad pues, que pertenece al Ministerio Público, puede hacer seguimiento de esos casos pese a que están archivados, porque muchas veces existe pues las amenazas, existe la dependencia, ¿no? Que conlleva a que ello continúe y por algo existen las denuncias. Pero ¿por qué se archivan? Muchas veces por desistimiento de la propia víctima, porque a veces se le cita a la persona, a la agraviada o al denunciante, no concurre a la citación. Entonces, hay muchos motivos por los cuales eh, existe esta falta de interés. A veces es un cliché, ¿no? Por el cual nosotros archivamos. Y no debería ser así, pero obviamente, ¿no? Si es que la persona que denuncia luego no es persistente en el tiempo, existe pues una congruencia que debería ameritar pues ser analizada, ¿no? Debería haber una congruencia en la denuncia que yo realizo y en los actos de investigación que van a venir a continuación. Si no existe ello, entonces se procede al archivo. Sin embargo, hay casos excepcionales, ¿no? Y a veces devienen en feminicidios, ¿no? Y eso a veces acarrea también responsabilidad del fiscal. ¿Qué hizo el fiscal? ¿Qué medidas de protección dictó? ¿Qué hizo el juzgado de familia? ¿Qué hizo la autoridad policial? Entonces, todo ello conlleva a una responsabilidad. Como hemos iniciado, como hemos dicho al inicio, ¿no? De esta exposición, que esto día a día, no solamente este área, en muchas áreas se endurece las penas, se endurecen sobre todo los protocolos, ¿no? Las maneras de cómo los propios funcionarios, ¿no? Funcionarios públicos, policías, fiscales, jueces, ¿no? Puedan tener más responsabilidad en cuanto a esta temática. Sin embargo, las cifras no bajan, ¿no? Pero eso es nuestro enfoque, ¿no? Nuestra meta, poder llegar a ese punto donde se concientice, ¿no? A las personas, sobre todo a las mujeres, para que puedan defender sus derechos, ¿no? Para que puedan realizar la denuncia oportunamente.
Bien, entonces el informe pericial, ya para terminar, con eso ya cerramos ya la exposición. Respecto a lo que es el ámbito de un certificado médico legal, tiene criterios, ¿no? Criterios de evaluaciones. Ya había mencionado yo que a veces no debería existir, pero existe la subjetividad, donde se puede ir más allá de lo que se solicita, ¿no? Lo ideal, lo que se tiene que hacer es la descripción de las lesiones. Describo las lesiones y me pronuncio, pero ese pronunciamiento no es un cualquier pronunciamiento, es un pronunciamiento de un médico forense. Entonces, ese médico forense tiene que contar con ese criterio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos, los criterios? Que se perenice, se determine el agente agresor, la determinación de la etiología, ¿no? Requisitos, el perfil, bueno, todo ello son aspectos que tienen que ver con el perito, ¿no? Y ya con el documento en sí, aquí está. Ustedes pueden abrir su código procesal penal, en el artículo 178 me van a dar todos lo que se necesita o todo lo que está plasmado o debería contener en un informe pericial. Entonces, ahí está, datos generales, la anamnesis, el examen clínico, el método empleado, ¿no? Y las observaciones, todo ello está descrito uno por uno y ustedes lo pueden leer de manera eh, bastante detallada y pueden ver cuáles son los aspectos, ¿no? Que incide el código. Igual también estos acá son los motivos, la fundamentación, los datos, ¿no? Importante, qué es la anamnesis, los relatos de los hechos, ¿no? Acá también es importante la famosa data, ¿no? Nos dicen data, le mordió el perro, ¿no? Data, usuario refiere que le jalaron el cabello. Data, usuario indica que no quiere recibir atención médica o no recibió atención médica. Entonces, todo eso es importante, pero eso no se puede valorar o equiparar con una declaración, sino es importante para que sirva de referencia, ¿no? Algo referencial. Sobre todo importante en el médico legista, en los certificados médicos legales, la fecha, ¿no? Fecha del hecho y fecha de la revisión, fecha del examen. Eso también va a marcar una información bastante valiosa para la fiscalía y para todo el caso en sí, ¿no? Y como se indica acá, una modalidad de consentimiento informado verbal, se le va a indicar, pues, ¿no? En cuanto a la integridad sexual, también en algunos casos, ¿no? Cuál es la forma en la cual va a ser examinada para que la persona no sea, pues, de alguna manera sorprendida, ¿no? En el caso de menores de edad, tiene que estar presente un representante, ¿no? De este menor de edad. En el caso de mayores de edad, se le pregunta si ésta va a querer ser examinada o no. Y todo ello queda anotado, ¿no? A veces dice, menor se niega a ser peritada y tengo un caso de violación sexual, ¿qué hago, no? Llego a mi despacho y veo y dice, bueno, no quiso pasar la menor, no puedo hacer más, no me puedo inventar un caso. De repente lo puedo adecuar a actos contra el pudor, porque una pericia me sale positiva, me sale que sí, la menor está afectada, pero no se dejó ver su integridad sexual. ¿Cómo yo puedo determinar si hubo o no esa lesión en los miembros genitales, o de repente un desgarro, o de repente una defloración? No puedo saberlo. Entonces ahí entran pues los casos reales, ¿no? Donde uno tiene que evaluar caso por caso. Bien, entonces todo ello lo que está aquí en el contenido lo pueden ustedes ver en el artículo 178 del Código Procesal Penal. Bien, yo he culminado con mi exposición, no sé si tienen alguna pregunta, dejo libre a disposición o si no, para poder acabar con la exposición. Preguntan, me dicen, yo estoy llana a responder cualquier inquietud. Muchas gracias. Creo que no hay ninguna participación, me parece, coordinador, sino para dar por finalizada la exposición. Espero que haya sido de algún uso para ustedes. Le agradezco la invitación al Colegio